Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches, Martita. ¿Cómo le va, dice? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos más solo para ver si es que se conecta algún otro compañero. Ya unos 3 minutitos más. Ya, listo.
Bueno, vamos a empezar. Ya hemos esperado, si es que se conecta alguien, que acceda. A ver, ¿cómo les fue en el deber? ¿Algunos de ustedes ya lo realizó? ¿Cómo les fue en el último? ¿Todo está entendido? ¿O hay algún problemita? ¿Todo bien? No mucho, Lice. No Y eso ya estaba bien, Marta. falta. Está bien, ay, Dios mío, tanto que sufrí para sacar los números. Sí, está bien, pero está bien el de Marta. Bueno, chicos, Gracias, Lice. como yo les decía, ya tercero sí es un poquito más complejo y nos toca estudiar un poquito más de lo que lo hacen, pues más nos toca hacer. A ver, vamos a repasar los temas anteriores que han visto conmigo, lo que son progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Vamos a dar Sí, un sí. poquito de teoría, pero vamos a realizar los que son ejercicios y vamos a hacer un acuerdo. Los ejercicios que veamos hoy para sus pruebas y todo relacionado con el tema van a ser bastante parecidos. Entonces vamos a guiarnos en los ejercicios que hagamos el día de hoy. Les he puesto Ya. aquí los dos para que haya una comparación entre ellos y vamos a ver cuáles las diferencias entre los dos. Tenemos los que son las progresiones aritméticas y lo que son las progresiones geométricas. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Vamos a leer la primera. En la progresión aritmética, los términos se obtienen sumando o restando. Esta era la primera que nos interesa, que los términos se van obteniendo sumando o restando. La diferencia a cada número. Esto en las aritméticas. En cambio, en las geométricas, nos decían que los términos se obtienen multiplicando o dividiendo. La razón. Entonces vamos, con las aritméticas se obtiene cada término sumando o restando. La diferencia. Y en cambio en las geométricas se obtienen los números multiplicando o dividiendo la razón. ¿Ya? Entonces eso vamos a tener claro. En las aritméticas suma o resta, en las geométricas multiplicación o división. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, vamos a fijarnos. Solo en las aritméticas, es decir, las que están aquí con azul. Miren cómo van los números. 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Cuál es la diferencia en este grupo de números? El 5, ¿no es cierto? Cada numerito lo sacamos sumando 5, sumando 5, sumando el 5. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. Entonces, esa es nuestra diferencia. El número que vamos sumando a cada término. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, 12, 9, 6, 3, 0, menos 3. En cambio, aquí la diferencia es menos 3. Como yo les decía, en las aritméticas, sumando o restando. En este caso ha sido restando. 12 menos 3, 9. 9 menos 3, 6, 6 menos 3, 3, y así sucesivamente. Aquí tenemos otro ejemplo, esto le van a decir ustedes cuál es. Miren, 17, 10, 3, menos 4, menos 11. ¿Cuál aquí será la diferencia? A ver, fijémonos bien. Menos 7. Menos 7. ¿No es cierto? Menos 7. Aquí, por ejemplo, también podemos fijarnos qué pasa. Miren, cuando es una suma, va en forma ascendente. Miren, va subiendo 5, 10, 15, 20, 25, 30. En cambio, cuando son restas, es descendente. 12, 9, 6, se va haciendo el número más pequeñito. Entonces, aquí tenemos ejemplos de las aritméticas, ¿no es cierto? Otra vez, en las aritméticas, cada término se obtiene sumando o restando. Sumando o restando. Aquí, por ejemplo, teníamos diferencia 5, acá en cambio menos 13. Y acá que ustedes no vieron, menos 7. Esto en las aritméticas. Vamos a ver qué es lo que pasa en las geométricas. Vamos a ir haciendo comparaciones entre los dos. Miren aquí este ejemplo. 4 menos 8, 16, menos 32, 64. ¿Cuánto es aquí la razón? ¿Ya? La razón, en cambio, aquí es, a ver, déjenme
Están ingresando más compañeros. Ya. La razón es menos 2. Si yo multiplico 4 por menos 2, me da menos 8. Aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado con el signo. Más por menos, menos. Por eso me sale menos 8. Otra vez, menos 8 por menos 2, 16. Igual con el signo. Menos por menos, más. Por eso nos sale positivo. Si volvemos a multiplicar el 16 por menos 2, menos 32. Si volvemos a multiplicar, 64. Y así sucesivamente. Aquí la razón es multiplicando cada término por menos 2. Acá tenemos uno que es un poco más complejo. Miren, tenemos 9, 3, 1, un tercio, un noveno, un 27avo. Ya nos salieron números fraccionarios. En cambio, aquí la razón es un tercio. Si nosotros vamos multiplicando cada número por un tercio, van saliendo los números. Por ejemplo, si hacemos 9 por un tercio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 9 por un tercio? Nueve por un tercio. 3. ¿No es cierto? Y aquí está el 3. Si hacemos otra vez 3 por un tercio. 1. 1 y aquí está el 1. Y así sucesivamente vamos sacando los números. Miren acá. Menos 2, 2, menos 2, 2, menos 2, 2. La razón, menos 1. Es decir, vamos multiplicando cada término por la razón. Y el último, que es muy sencillito, el 0. 7 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0 y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer una conclusión de todo, ¿no es cierto? En las aritméticas nos decían que los términos obtenemos sumando o restando la diferencia. En las geométricas, los términos los obtenemos multiplicando o dividiendo la razón. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esto es solo teoría. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Continúo entonces. Lo siguiente que vamos a hacer, y es en lo que veo que ustedes tienen dificultades, es en las ecuaciones. Aquí yo les he puesto nuevamente, les voy a pasar este documento para los que necesiten. Aquí están las ecuaciones de las progresiones aritméticas. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3 y 4. 4 fórmulas. Aquí está. Para hallar la diferencia, si es que en algún ejercicio nos dice obtenga la diferencia, entonces ocupamos esta. Si en algún ejercicio nos dice saque el último término o el término general, utilizamos esta. Ya les voy diciendo qué significa cada letrita. Y si nos piden que hallemos una suma, ocupamos cualquiera de las dos. En la diferencia, miren la que tenemos aquí. Yo les he puesto aquí lo que significa cada letrita. De diferencia a sub n más 1 el término posterior y a sub n el término anterior. ¿Qué significa cada uno? A ver, voy a ponerles el ejemplo anterior. Miren, si yo les digo que hay en la diferencia, miren, aquí nos dice que la diferencia es una resta, porque aquí está el signo menos, ¿no es cierto? Ahí está el signo menos. Aquí está el 5 y el 10. Si yo les digo que hay en la diferencia de este, ustedes ocupando esta fórmula les quedaría de la siguiente forma. Tienen que escoger dos números que estén consecutivos, es decir, uno detrás del otro. Digamos que yo escojo el 5 y el 10. Si yo ocupo, a ver, Julián, levantó la mano. ¿Me quiere decir algo? No. Bueno, continuemos entonces. Si yo quiero sacar la diferencia, entonces escojo estos dos numeritos, el 5 y el 10, y les resto. Siempre el que está segundo menos el primero. 10 menos 5, ¿cuánto es? 5. 5, entonces aquí es la diferencia, es 5.
Si es que yo quiero escoger otro número, les voy a ir poniendo acá abajo. Si es que yo quiero escoger otros dos números, igual, lo hacen, pero siempre que estén consecutivos. Digamos, yo quiero el 15 y el 20. Siempre va a ir primero el que está detrás. Entonces sería 20 menos 15. ¿Cuánto nos da esto? 5. 5. Otra vez, si es que yo quiero sacar de nuevo la diferencia, ahora voy a escoger el 25 y el 30. Siempre el que está atrás va primero. 30 menos 25. Y otra vez la respuesta es 5. Así hallaríamos la diferencia. Esta diferencia, esta fórmula, se puede utilizar siempre y cuando nos den términos como los que están aquí. ¿Ven? Como nosotros hemos visto, muy pocas veces nos dan ejercicios así. Si no, ya nos lanzan sumas, hagan a sub 1, a sub n. Muy pocas veces es esto. Entonces, esta ecuación no se utiliza mucho. Pero si es que en algún momento les piden, entonces se utiliza de esta forma. Si les dan una sucesión de números, ustedes cogen dos números que estén uno detrás del otro y restamos el segundo menos el primero. Nada más. Así se aplicaría esta fórmula. Entonces ya no nos vamos a gramar mucho como a sub n más 1 menos a sub n porque nos confunde, sino debemos saber que la diferencia se obtiene restando el segundo término menos el primero. ¿No es cierto? Tenemos que escoger dos numeritos que estén consecutivos, es decir, uno detrás del otro. Como vieron, yo escogí cualquiera y la respuesta nos va a dar la misma. Puede ser que algunos compañeros escojan los dos primeros, otros pueden escoger los dos últimos, la respuesta siempre va a ser la misma. Esto pasa con la ecuación de la diferencia. Vamos con la siguiente. El último término. Muchas de las veces nos dicen hallen a sub 5, entonces ese es nuestro último término, o a sub 7 o a sub 8. Eso se llama el último término. Esta n que está aquí, estas n's que nosotros vemos, significan número de términos. Digamos que a nosotros nos dicen que hay que n es igual a 5, es decir, que hay 5 términos, ¿ya? Nosotros ya no vamos a poner a sub n, sino a, y en vez de esta n ya le reemplazamos con el número, a sub 5. Eso significa, igual, digamos que nos dicen que hay 6 términos y que hallemos a sub 6. Entonces ya no va a ser a sub n si vamos a poner a sub 6. Otra vez, otro, si es que nos dicen que n es igual a 7, entonces nosotros vamos a sacar a sub 7. O a 7, como se acostumbren a decirlo. Entonces, a sub n es el último término de una progresión. De esta de aquí, ¿cuál sería nuestro a sub n de esta de aquí que estoy señalando? El 30. El 30, ¿no es cierto? ¿A sub cuánto sería el 30? Contemos. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 sería a sub 6, ¿ya? Entonces, nuestro último término sería a sub 6, que es igual a 30. De este término de aquí, ¿cuál sería nuestro último término? De esta menos 3. ¿Qué a es? ¿A sub cuánto es? 2, 4, a sub 6. A sub 6, ¿no es cierto? Igual sería en el último. Entonces, a sub n, último término. A sub 1, primer término. Y n, número de términos. Eso ya lo habíamos estudiado la vez anterior, ¿no es cierto? A sub n es el último término. A sub 1 es el primer término. N, número de términos. Entonces, esta ecuación nos sirve cuando nos digan hallen a sub 5, hallen a sub 6, a sub 7, cualquier número. Entonces, esta es. Y la última, que es muy sencilla, es para hallar la suma de todos los términos. Si nosotros vemos estos ejemplos, nosotros podríamos mentalmente sumar toditos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos dan muchos términos? Nos vamos a demorar mucho sumando. Entonces, por esa razón, tenemos estas ecuaciones de aquí, las dos ecuaciones. Igual, digamos que aquí vale n es igual a 5. Nos dicen, a ver, voy a ponerlo porque ya estoy poniendo mucho el 5. Nos dicen que son 9 términos. N es igual a 9, nos dicen.
Entonces la S ya no tenemos que poner SN, sino la S, y como ahí está la N, 9. S9, es decir, la suma de 9 términos. Digamos que aquí la N es igual a 2, entonces vamos a poner S2. Siempre tenemos que ir reemplazando. Donde veamos una N, pues colocamos el número que nos dice que vale N. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre la de aquí y la de acá. Ustedes tienen que observar, en el momento que nosotros leemos los ejercicios, tenemos que poner bien los datos. En el momento que vemos nuestros datos, vemos cuál de las dos ecuaciones nos pueden servir. Por ejemplo, en esta ecuación no tenemos la diferencia. En la de acá sí está, miren, aquí está la letra D. Si en nuestro ejercicio no nos dan la diferencia, entonces es imposible que ocupemos esta. Porque ¿qué vamos a reemplazar aquí? Nada, porque no tenemos. Ah, entonces ocupo la de acá. Entonces, eso tenemos que ver. En este caso, utilizamos si es que no nos dan la diferencia y en este caso, si es que sí nos dan la diferencia. Tenemos que ver cuáles son las incógnitas que tenemos. Eso, las ecuaciones, nosotros sabemos cuál ocupamos si es que ponemos bien los datos. Si nosotros ponemos bien los datos, ya instantáneamente vamos a ver cuál de estas ecuaciones nos sirve. La mayoría de ejercicios nos piden la suma. Hay la suma de los 5 primeros términos. Entonces, ustedes tienen que ver cuál de las dos les sirve. Ya vamos a hacer ejercicios para que se familiaricen. ¿Alguna pregunta sobre las ecuaciones? ¿No? No. Ya vamos a hacer ejercicios, se van a dar cuenta. A ver, aquí les he puesto un ejercicio para que ustedes sepan identificar los términos de cada progresión. Miren lo que tenemos aquí. Son los mismos ejercicios que les puse en la parte de arriba. ¿Cuánto vale A sub 1 de toda esta progresión? ¿Cuánto vale A sub 1? 5. ¿Cuánto? 5. 5. Ya, muy bien. Todos quiero 5. ¿Cuánto vale la diferencia? Observen. 5. También el 5. ¿Cuánto es N? 6. 6. Ya contemos N. Recuerden que son números de términos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto vale A sub N? 30. 30. Y ustedes van a hacer sin ocupar ninguna fórmula, ¿cuánto es la suma de todos? Entonces aquí como N es igual a 6, yo puedo poner A6, ¿ya? A6 es igual a 30. ¿Cuánto es la suma de toditos? Igual. Esta N significa 46. la suma de los 6 primeros términos. Voy a poner S6. ¿Cuánto? 15. Aquí 70, 50, 75, 105. Ya, todos sacaron 105. A ver, alguien que me diga que sí está bien esa respuesta. 105 sacaron. Tenemos que sumar todito. A ver, 5 más 10, 15. 15 más 15, 30. Ya, 30 más 20, 50. 50 más 25, 75. Y 75 más 30, 105. Perfecto. Este ejercicio lo estoy haciendo solo para que ustedes identifiquen. ¿Cuánto sería sub 1? ¿Cuánto es D? ¿Cuánto es N? ¿Cuánto es A sub 6? Que es el último término. ¿Y cuánto es la suma de los 6 términos? Vamos con el siguiente. Igual. Vamos a identificar. ¿Cuánto vale A sub 1 aquí? 12. 12. ¿Cuánto vale la diferencia? Menos 3. Menos 3. Menos 3, ¿ya? Por favor, el que no le identifique, dígame, ¿ya? Yo como les escucho solo a los que hablan, por eso sigo. Los que no entiendan, dígame, profe, yo no sé, entonces paro. Si no me dicen nada, yo continúo. N, ¿cuánto es N? 6. 6. Muy bien. Entonces aquí yo ya no voy a poner A sub N, ¿no es cierto? Porque yo sé que el último término es el sexto. Entonces voy a poner A sub 6. ¿Cuánto es A sub 6 o el último término? Menos 3. Menos 3. Muy bien. ¿Y cuánto es la suma de todos? Es decir, la suma de los 6 términos. ¿Cuánto es? A ver. 9,
1, 27, 30 menos 3, 27. 27, por favor, ayúdenme con esas respuestas. ¿27? Ujú. ¿Ya? 27. Entonces, 27. ¿Ya? Vamos con el siguiente, solo para identificar. Ya vamos a hacer los que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuánto es A sub 1? 17. ¿Cuánto es la diferencia? 7. Menos 7. Menos 7. Menos 7, menos 7. ¿Cómo se sacaba la diferencia? Acuérdense, escogemos dos números y no es cierto que restamos del segundo menos del primero. Si yo escojo los dos primeros hago 10 menos 17 menos 7. Menos 7. ¿Ya? Los que no puedan identificarle rápidamente, ocupen la formulita. N, ¿cuánto es N? Menos 11. Ay, perdón. 5. 5, ¿no es cierto? 5. A sub n, es decir, el último término. Como yo sé que son 5 términos, entonces voy a poner A5. ¿Ya? Porque son 5. Ese sería el último término. ¿Cuánto es el último término? Menos 11. Menos 11. Menos 11. Y por último, la suma de los 5 términos. ¿Cuánto es? 17, 27, 30, 11, 15. 15. Ujú. A ver, chicos, todos, por favor. ¿Sí? 15. Sí, está bien, 15. ¿Ya? 15. ¿Ya? Entonces, estos 3 ejercicios nos han servido para que ustedes identifiquen lo que significa cada letra. Recuerden, A sub 1, la D es diferencia, N es número de términos, A sub N último término y Sn la suma de los términos. Aquí yo les he puesto ya con sus nombres para que no esté en general A sub N, he puesto A sub 6 porque es el sexto término. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. ¿Ya? De eso se trata. Ahora sí vamos a hacer ejercicios como los que hemos estado haciendo aquí. Vamos a leer. Primero tenemos que leer muy bien y después los datos que es nuestra base. Calcula la suma. Entonces, la suma es nuestra incógnita. Calcula la suma. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. De los 15 primeros términos, ¿cuántos términos hay? 15. ¿Cuánto es N? 15. 6. Calcule, a ver, no se fijen en esto de aquí todavía, nos dice, calcula la suma de los 15 primeros términos. ¿Cuántos términos van a haber? 15. 15, ¿no es cierto? Estos puntos suspensivos significa que hay más términos. Si estuviera así, solo hay esos. Pero si es que nos ponen puntos suspensivos, eso es que continúa de largo. Ya, entonces, N nos dice que es 15. De la progresión aritmética. Muy bien. Si nuestra incógnita, a ver, aquí sería Sn, ¿no es cierto? Si es que yo ya quiero ponerle el nombre que es, sería la suma de los 15. Eso es lo que nos están pidiendo, la suma de los 15 términos. Si me piden la suma, nos vamos a ir a nuestro formulario y vamos a ver cuál de estas dos nos sirve. Ya, como dice suma, entonces una de las dos nos va a La servir. primera. Voy a escoger La los primera. dos. Ya, voy a coger los dos y voy a ponerles en la parte de abajo para ver cuál de los dos nos va a servir. Tenemos que analizar las dos ecuaciones. Ya. A ver, si utilizo esta de aquí, tengo N. ¿Sé cuánto vale Sí. N? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sé cuánto vale A sub 1? Sí. ¿Cuánto No. vale A sub 1? Observen la progresión. Sí. ¿Cuánto vale A sub 1? 6. 6. 6, ¿no es cierto? ¿Sé cuánto vale el último término? Eso piénsenlo bien. ¿Sé cuánto vale el último término? A sub n es último término. No, porque todavía no. No está ahí.
No nos Muy da. bien, no es cierto. No sabemos cuál es el último término. Entonces esta no nos sirve porque no sé cuál es el último término. Vamos con la siguiente. Entonces esa no me sirvió. ¿Sé cuánto es n? Sí, ¿verdad? ¿Tengo a Sí. sub 1? Sí, tengo a sub 1. Sí, Sí. ¿Tengo n? sí. También. ¿Puedo hallar la diferencia? ¿Sí o no? Recuerden lo que yo les dije. Sí. La diferencia se puede hallar siempre y cuando nos den una progresión. A ver, ustedes solitos. ¿Cuánta es la diferencia aquí? 4. 4, ¿no es cierto? 4, sencillo. Los que no puedan ocupamos nuestra ecuación. Escogemos dos numeritos y restamos el segundo menos el primero. 10 menos 6, 4. Entonces la diferencia es 4. Ya tengo todos mis datos. Ahora sí, entonces, Listen, pero por dígame. ejemplo, perdón, en el último término, 30 menos 4 es 26, pero está 24. Ya voy a ver, control C, control V. A ver, ¿en cuál? 30 menos 24. En la... Aquí Exacto. está mal. Aquí tiene que Ajá. ser, 24, 28. 28. Gracias por eso, Martita. 28. Listo, continuemos entonces. Tenemos la suma, ¿no es cierto? Vamos a ocupar, entonces vamos a comenzar a hacer la operación. SN. Ya no voy a poner esta N, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto vale N? Vale 15. Entonces ya para que todos queden con sus números vamos a poner el 15. Entonces vamos a hacer. Como les decía, si ustedes hacen bien o copian bien los datos, solitos las fórmulas les van a decir cuál hay que ocupar. Entonces, la suma de los 15 primeros términos es igual a n que vale 15, ¿no es cierto? 15 sobre 2, abrimos paréntesis. 2 por a sub 1. A sub 1 vale 6. Entonces vamos a poner 2 por 6 más n, aquí está una n, entonces ponemos el 15. Solo estamos reemplazando. Menos 1. Y por nuestra diferencia que sacamos que nos salió 4. ¿Ya? Sigamos haciendo. Entonces, 15 dividido para 2, ¿cuánto nos da? 7,5. ¿Sí? Todos 7,5, ¿no es cierto? Abrimos. Dicen, eso sí nos ha de mandar la grabación, porque yo no estoy haciendo nada, absolutamente. Ya les envié la grabación y también el documento, ¿ya? Le envío este Marta y usted comparta con los compañeros, ¿ya? Listo, Ya, sí, es listo, mejor ya, eso. muchas gracias. Atiendan y después ya copian lo que tengan que copiar. Ya. Entonces, 15 dividido para 2, 7,5. Sigamos, 7,5. abrimos paréntesis. 2 por 6, 12. 12, más. Abrimos paréntesis. 15 menos 1, 14. 14. El 4 todavía no le resolvemos, se queda tal como está. Sigamos haciendo. 7,5. Recuerden que siempre hay que resolver los paréntesis primero. Entonces ahí después podemos continuar. Entonces sería 12 más 14 por 4. 56. 14, Ya. 28, 56. 56. Ya los que, por favor, los que no estén entendiendo me dicen. 7,5 otra vez. A ver, perdón. Igual 7,5. Ahora sí, 12 más 56, ¿cuánto nos da? 68. 68. 68. Y por último, 7,5 por 68. Eso sí necesito calculador. 7,5 por 68. 510. Ya. Listo, chicos. A ver, en este tipo de ejercicios tenemos que observar y tenemos que recordar qué operaciones se van resolviendo primero. Recuerden que siempre hay que resolver lo que primero esté en paréntesis. Y tienen que identificar qué se resuelve primero, una multiplicación o una suma. ¿Qué se resuelve primero? La multiplicación. La suma. Las multiplicaciones. Las multiplicaciones se resuelven primero, ¿ya? Porque digamos, si ustedes aquí hacen 12 más 14, les va a salir mal. Primero resolvemos la multiplicación y después la suma. Primero multiplicaciones, después sumas.
Entonces, vamos a repetir de nuevo. Aquí solo reemplazamos, ¿no es cierto? N era igual a 15. Chicos, si es que se desconectan, nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿ya? Porque hoy día, así nos Ya quedamos hasta las 10, terminamos estos temas. N es igual a 15, 2, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis. 2 por A sub 1, que vale 6, más N, que vale 15, menos 1, por la diferencia, que es 4. Entonces vamos resolviendo. 7,5, abrimos paréntesis, 2 por 6, 12, más 15 menos 1, 14 por 4. Entonces aquí es lo que yo les digo. Si es que ustedes tienen esta operación, primero resuelven la multiplicación. 12, 14 por 4, 56. Y después la suma. ¿Ya? A eso me refería. Primero la multiplicación y después la suma. La respuesta, 510. Nada más. ¿Cómo supimos qué ecuación debemos escoger? Con nuestros datos. Siempre fijándonos en los datos. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿No? Como les repetí No, en la vez anterior, la diferencia se puede obtener solo si es que nos dan todo esto. O si es que ya nos dicen la diferencia es tanto. Recuerden que para pruebas o cualquier cosa nos vamos a guiar con estos ejercicios con que les he puesto aquí. Vamos otra vez. Datos y leemos. El primer término de una progresión aritmética de diferencia 4. Entonces ahí me está dando un primer dato. El primer término de una progresión aritmética de diferencia es 4. Entonces dicen que la diferencia es 4. Y el primer término es 3, ¿ya? Leamos otra vez, miren, el primer término, entonces de una progresión aritmética de diferencia 4 es 3, ya está. Y el vigésimo término es 79. ¿Cuál es el vigésimo término? ¿A sub cuánto? 20. 20. A sub 20 es 79. Halle la suma de los 20 primeros términos. ¿Cuánto es n? 20. Miren, halle la suma de los 20 primeros términos. Aquí ya nos están diciendo, van a haber 20 términos, yo quiero que halle la suma. Entonces, n va a ser igual a 20. ¿Ya? N va a ser igual a 20. Volvamos a leer entonces. El primer término de una progresión aritmética de diferencia 4 es 3. Y el vigésimo término es 79. Halle la suma de 20 primeros términos. De los 20 primeros términos. Entonces, n va a ser 20. Eso nos están diciendo. Listo, chicos. Vamos a ver. Entonces, nos pide que hallemos la suma. Esta es nuestra incógnita. Nos vamos a nuestras fórmulas. Vamos a nuestras fórmulas. Vamos a escoger las dos. Como les decía, siempre es estos tipos de ejercicios. Sumas, sumas. Ya. Listo. ¿Cuál de las dos nos sirve? La de abajo, porque tiene diferencia. Muy bien, la de abajo. ¿Alguien que piense lo contrario? No. ¿Esa? Listo, chicos. Como esta es muy parecida a la que acabé de hacer, van a resolverle ustedes. ¿Ya? Ya les bajo para que puedan ver los datos. Igual, si es que no nos sale, ya volvemos a hacer. ¿Ya? Vamos a hallar. ¿Cuánto será la suma de esto? ¿Ya? Ahí está la fórmula.